En este nuevo lunes podcastero os traigo un programa de entrevistas del que me he hecho una maratón, pero que muy intensa, en las últimas semanas. Se llama El sentido de la birra. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono. Tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con una nueva recomendación de podcast con motivo del lunes podcastero, aquí, al otro lado del micrófono. Ya sabéis que todas las semanas os traigo al menos un podcast recomendado. Como muchos de los que me seguís de hace tiempo sabéis, me gusta recomendar todo tipo de podcast. Ya pueden ser nuevos proyectos que acaban de empezar, programas que llevan décadas, colistas de los rankings de cualquier plataforma o, por el contrario, podcasts que están en lo más top de todas ellas. Hoy quiero hablaros de uno de estos últimos y probablemente se trata de uno de los podcasts que más éxito ha acumulado en los últimos años, tanto en las plataformas de podcast como en las de vídeo, ya que en su canal de YouTube la verdad que ha alcanzado unas cuotas que ya quisiera yo para mí en formato podcast o en formato vídeo o en cualquiera de ellas. Y lo ha hecho haciendo precisamente lo que más le gusta a su podcaster, charlar con sus invitados tomando una cerveza. Parece mentira, pero en este podcast se cumple eso de que comentamos muchos oyentes de podcast, que es la típica frase de es como si estuviera con vosotros sentado en una mesa, ¿no? En la terraza de un bar tomando algo y yo formara parte de la conversación. Y ahí es precisamente donde radica el éxito de El sentido de la birra. Ricardo Moya, es un cómico, un músico y ahora también un podcaster o un entrevistador que se ha ganado la confianza de casi 300 invitados que han pasado por este podcast. Actores, músicos, científicos, psicólogos, cómicos, directores de cine, compositores y un sinfín de profesionales de distintos ámbitos han brindado ya en este podcast, a veces con cerveza, a veces con un refresco, a veces con agua, con gas, con un té, en fin, ellos van cambiando un poco, pero Ricardo no. Al menos en el 95% de las veces él siempre bebe cerveza y además presume de que parte del éxito de este podcast es ese impulso, ¿no? Ese plus que le da a él la cerveza, de ahí su propio nombre. Bueno, impulso y lo que no es impulso, ya que raro es el programa que no se ve interrumpido en una o varias ocasiones porque tanto Ricardo, el entrevistador, como el propio entrevistado tienen que visitar el baño después de un par de horas de grabación y varias rondas de estas cervezas. Eso que muchos de vosotros podéis ver como una falta de respeto al oyente, a mí, en mi opinión, es parte de su naturalidad y de la propia esencia del podcast, ¿no? Además que yo creo que les viene bien a ambos, tanto al entrevistador como al entrevistado, para coger un poco de aire, retomar de nuevo la conversación, más descansados, más relajados y, ¿por qué no?, para cambiar la cerveza porque seguro que se les ha calentado con tanta conversación. En una entrevista con Andreu Buenafuente en el ya desaparecido Leitmotiv, Andreu alababa a Ricardo precisamente por conseguir eso, esa naturalidad. En una época donde todo son prisas y los formatos son recortados para quitar hasta el último silencio, aquí no, aquí se charla tranquilamente sobre lo divino y lo humano, sobre todos los proyectos que quieran traer los invitados y lógicamente sobre las preguntas que hace Ricardo. Pero esas preguntas a veces derivan en temas que yo creo que es precisamente lo que hace ganarse la confianza de todos sus invitados y la de sus oyentes también. Os voy a dejar un enlace a este podcast, al podcast El sentido de la birra, a través de Podlink, donde podréis encontrar todas las plataformas donde se encuentran, bueno, todas o casi todas, ya me entendéis, y si no, no será muy difícil de encontrar. Comentar también que este podcast, aparte de que en YouTube, se emite en exclusiva en Podimo, no en exclusiva, sino digamos con adelanto, con una semana de antelación, lo tenéis en la plataforma Podimo, ya que, bueno, es una, no voy a decir una exclusividad, sino, bueno, una exclusividad temporal que luego ya se difunde en todo el resto de plataformas. Como siempre, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio, en mi cuenta de Twitter @eove y en el canal del Telegram de este podcast al que podéis suscribiros a través de t.me/al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.